Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde, noche. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Vamos a irnos entonces, por favor, con su libro de texto, quienes lo tengan. Si no, pues atentos a la pantalla. Bueno, iniciamos la anterior sesión con el capítulo 11, con la segunda mirada acerca del conocimiento. Solo déjenme ubicar la presentación que hoy vamos a utilizar para poder avanzar. Bueno, ya la encontré. Está un poquito lenta esta máquina ya, pero bueno, ahí estamos. Entonces nos quedamos conversando acerca de la teoría del conocimiento, acerca de la nociología como la disciplina filosófica que se encarga de abordar el conocimiento desde todas sus perspectivas. Ay, esta cosa, ¿por qué no me deja? Vamos a ver la pantalla. ¿Qué? Voy a disculpar ustedes, pero esta cuestión no me deja. Vamos a ver. Mm.
Bueno, hoy sí, buenas tardes, perdonen, se me reinició esta cuestión. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, listo. Entonces, comenzamos a hablar acerca de la teoría del conocimiento. Em, Básicamente, esta es la rama, ¿verdad? O la disciplina de la filosofía que se encarga de entender, ¿verdad? Esto del conocimiento, cómo es que conocemos, pero hacerlo de una forma sistemática y además desde todas las perspectivas posibles, ¿verdad? Se estudia cómo es el proceso de adquisición del saber, cuáles son esos criterios de verdad con lo que le otorgamos entonces pues a una teoría, a una proposición que es verdadera, cuál es su origen y cuál es el límite, o sea, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Pero sobre todo la relación que hay entre objeto cognoscible y sujeto que conoce, ¿verdad? Esto dentro de la actividad cognosciente. Ahora, cuando hablamos de conocer, nos vamos a referir desde la visión que propone Adela Cortina, que ella empieza definiendo la actividad que conduce al conocimiento y dice que entendemos por conocer una actividad que tiene como objeto la aprehensión de un estado de las cosas, de tal forma que pueda ser compartida con los demás. Eso está en la página 135. También nos dice, ¿verdad? Que de acuerdo con esa definición, el conocimiento ofrece tres aspectos esenciales. El primero, que es una forma de aprender la realidad. El segundo, que la finalidad del conocimiento es comunicativa. Se puede conocer en la medida en que se puede comunicar consigo mismo o con otras personas. Y tercero, es de naturaleza social. El conocimiento solo es válido en la medida en que es producto de acuerdos entre diferentes sujetos que pertenecen a una comunidad. Página 135 dice, conocimiento y representación. La afirmación de Adela Cortina parte de una tesis desarrollada por los filósofos modernos, tanto racionalistas como empiristas. Para ellos, conocer es crear representaciones. O sea que, de acuerdo con esta teoría, lo que conocemos, lo que abstraemos de la realidad a través de nuestros sentidos y lo llevamos al cerebro, es una representación de la realidad. Pero dice Adela Cortina que es una aprehensión de un estado de las cosas. O sea, es como una foto, pues, una foto del momento. Eso es lo que usted conoció. ¿Y por qué es importante entender, digamos, este planteamiento, comprender y reflexionar este planteamiento? Porque la realidad está en constante cambio, ¿verdad? También es importante esta cuestión de que aprendemos solo lo que está en la realidad, que lo hacemos para comunicarnos y que conocemos y obtenemos pues esta información para precisamente establecer, mantener relaciones sociales, ¿verdad? Porque es de naturaleza social. Dice Adela Cortina, no es posible conocer el mundo tal cual. El cerebro humano crea sus representaciones. Ahora bien, los filósofos contemporáneos se plantean, ¿cómo puede un sujeto estar seguro de que lo que conoce, entre comillas, coincide con el mundo que supone conocido? ¿Verdad? La respuesta acude a una teoría que ya vimos en la unidad número 1. ¿Cómo así? ¿Qué teoría? Lo que pasa es que en la unidad 1 hablamos acerca de los caminos estos que tiene la filosofía, ¿verdad? Y desde qué perspectivas entonces los antiguos filósofos formularon sus teorías.
Entonces bueno, también vimos en la unidad 1 que hacíamos una diferenciación entre los presocráticos y luego todo lo que ocurre después de Sócrates, ¿verdad? Por supuesto, haciendo, bueno, que tampoco es muy como claro, pero un intento de no ser eurocentristas, pero bueno, de ahí viene también, digamos, la rama del derecho en la que estamos. Por lo tanto, pues debemos estudiarlo, pero es mucho más amplio que eso, es plural, ¿verdad? Pero bueno, salvando esas distancias, eh, Platón y Aristóteles forjaron, les recuerdo pues, los dos grandes caminos, ¿verdad? Uno, el idealismo, ¿verdad? El Platón, y el otro, el realismo o materialismo, ¿verdad? Que es Aristóteles. Pero con el devenir del tiempo llegamos a una tercera conclusión, ¿verdad? Que es el intersubjetivismo. Y entonces, desde ese intersubjetivismo, ¿verdad? Eh, Nos dice acerca del conocimiento que un sujeto comparte con otro u otros sus conocimientos y llegan a un acuerdo intersubjetivo. Por eso es que es bien importante esta teoría de la verdad que vamos a hablar un poquito aquí más adelante. Porque si usted comparte con otros pura mentira, o sea, información que no es comprobable, que no es real, conocido más en nuestro medio como fake news, como bulos, ¿verdad? Como desinformación, el otro la va a aprender y se la va a apropiar de esa manera, con lo cual pues tendrán una versión distorsionada de la realidad. De ahí esta frase importante de esta, desde la intersubjetividad, cómo ese intercambio, ¿verdad? Provoca esos acuerdos en lo que estamos de acuerdo, en que conocemos, ¿verdad? El conocimiento se alcanza cuando el sujeto puede argumentar sobre él con otros interlocutores y encuentra coincidencias. Ahí es en donde podemos decir que hay conocimiento. Cuando una información puede soportar una fase de argumentación digamos, quedar incólume, completa, entonces podemos decir que es verdad. Otro de los criterios, pues, es la estructura con la que esa información está dada. Por eso vimos lógica formal, ¿verdad? Eh, por supuesto que cuando se trata de conocimiento científico, no se trata de diálogos simples, o sea, de conversaciones simples, como las que hacemos cotidianamente. Eh, por ello, no todos los acuerdos intersubjetivos son conocimientos en el mismo grado. En un sentido cotidiano existen muchas manifestaciones de eso que pueda considerarse como conocimiento. Y en ese sentido, entonces, eh, cuando hablamos de conocimiento y representación, entonces vamos aterrizándolo en la idea de que conocer es crear representaciones, ¿verdad? Esa es la tesis de los filósofos modernos y contemporáneos, que el cerebro humano crea sus propias representaciones, hace ese proceso de abstracción, es una fotografía de un momento. De ahí que Adela Cortina nos hable de que es el estado de una cosa, ¿verdad? En un momento dado. Que un sujeto comparte con otro u otros su conocimiento y llega a acuerdos intersubjetivos, ¿verdad? Pero sí y solo sí esos acuerdos son producto de un conocimiento verdadero. Si no es verdadero, entonces pues se puede dudar de que sea un conocimiento o un saber. Estamos frente a una mentira, la manipulación, frente a información falsa, ¿verdad? El conocimiento se alcanza cuando el sujeto argumentar sobre él con otros interlocutores y encuentra además coincidencias, ¿verdad? Pero esas coincidencias, leas entre líneas, que ocurren porque hay mecanismos de verdad, de validez, o sea que está montado sobre estructuras que son lógicas y sobre verdades absolutas, sobre postulados.
Para evitar caer en argumentaciones sin fundamento, entonces vamos a, a tomar del profesor Immanuel Kant, ¿verdad? Esta capsulita, ¿verdad? Que nos habla Kant, que existen 3 grados de conocimiento. Y esto será muy útil para poder delinear entonces la teoría de la verdad. Kant planteó 3 grados de conocimiento: las opiniones, las creencias y el saber. En cuanto a las opiniones, es el grado inferior del conocimiento. O sea, una opinión es lo más básico que hay, es el grado inferior del conocimiento y se obtiene con algunos datos, pero sin investigación profunda. Las creencias, estas son subjetivas, no resiste la argumentación. Además, son imposibles de demostrar. Y la opinión, perdón, y el saber, que es la opinión fundamentada, informada, ¿verdad? Con pruebas y argumentos contundentes. Y el saber es, digamos, el grado de conocimiento que le interesa a, la ciencia, ¿verdad? Un conocimiento científico debe ser sólido y demostrable. Así que esto aplica precisamente para todos los que hacemos ciencias y en nuestro caso las ciencias sociales. Ahora, no hay que caer en la tentación de ver esta como una jerarquía, no es una jerarquía. Kant lo que señala es que son estos 3 grados posibles del conocimiento, ¿verdad? Porque reconoce entonces que en las opiniones hay un grado inferior del conocimiento, que en las creencias pues también, porque si tantas personas las comparten y están convencidas de algo, sin embargo es imposible de demostrar. Pero finalmente el cúmulo de saber, ¿verdad? Es el que le interesa a la ciencia en tanto que está fundamentado con pruebas y argumentos contundentes, debidamente informado, ¿verdad? Y entonces, esto del saber, digamos, no debiera ser una cosa tan lejana para todos. Sin embargo, pues por sus características en cuanto al uso del lenguaje técnico, metodología, ¿verdad? Tiempo que se requiere para su producción o para su conocimiento, pues resulta en un alejamiento absoluto de las mayorías, ¿verdad? Pero en realidad, esto de los saberes lo que requiere es disciplina, rigurosidad, ¿verdad? Una técnica y un método para poderlo sistematizar, de forma que de manera minuciosa, acuciosa, ordenada, disciplinada, uno logra encontrar una respuesta a alguna interrogante sobre alguna cuestión que sea de interés y que además sea común, ¿verdad? Que sea en beneficio de todos en algún sentido, en algún tema, ¿verdad? Entonces ahí están los saberes, ¿verdad? En mucho de esto, del conocimiento y de los saberes, se, digamos, se logró llegar a ello luego de siglos, literalmente siglos, ¿verdad? Digamos, de una dominación de un pensamiento limitado por las creencias religiosas, ¿verdad? Por un control social basado en el miedo, ¿verdad? Que llevó más o menos unos 1500 años poder, digamos, traspasarlo, ¿verdad? Al momento en el que ahora estamos. ¿Verdad? En el medio de eso hubo otras culturas y sociedades como el Imperio Otomano, como los chinos, ¿verdad? Que avanzaron en el conocimiento, en la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando se logra, cuando finalmente con el rompimiento del status quo de la religión, con el surgimiento de otras
religiones u otras, pues, esferas de poder religiosas, aunque encaminadas en un sentido muy similar, suponían un cambio radical, ¿verdad? Y sobre todo una oposición a una visión del mundo, ¿verdad? En donde todo era producto de un pensamiento religioso que además estaba sustentado a la fuerza, bueno, esa es una opinión muy personal, tenía un fundamento forzado en la visión, digamos, cristiana del asunto, que además hizo un acopio, ¿verdad?, de los argumentos platónicos. Y eso se le debe en gran medida a San Agustín de Hipona, ¿verdad? Bueno, pero en todo caso, pasado esos 1500 años de historia, en donde hay cristianismo, en donde hay revoluciones, en donde hay nuevas visiones del mundo y además una vuelta también a los clásicos, ¿verdad? Retomar, ¿verdad? Todo aquel conocimiento que había sido relegado y escondido y casi desaparecido. Entonces surge el intersubjetivismo y surge también las posibilidades de avance que permitió el desarrollo de la ciencia y con la ciencia de la tecnología. Y eso es importante. Y ahí creo que nos debe caer el 20 también. Porque, ¿en qué sentido? Lo que pasa es que como hablamos ahora en nuestro tiempo de ciencia, damos por hecho, o muchos dábamos por hecho, que era algo que existe, ¿verdad? Y que tal vez no se le permitía a la gente hacerlo, pero en realidad no existía como tal. Es hasta finales del siglo XVII que comienza, ¿verdad? Y en el siglo XVIII cambia. Previo a eso, todo lo que se deseaba conocer a profundidad necesariamente pasaba a través del tamiz de la filosofía. Y entonces sobre las ramas de la filosofía se desarrollaba el conocimiento. Y además, amén, del contexto histórico y religioso y político y de esa convulsionada, digamos, Europa medieval que legó para la humanidad un montón de situaciones, ¿verdad? También con la salvedad de que ahora se intenta que el conocimiento no sea eurocéntrico, pero lamentablemente pues lo es en gran medida y está montado sobre todas esas ideas. Pero pues hay un inicio que es reconocer que no es la única forma de conocer. Sin embargo, pues lo decimos con una imagen de Kant en la pantalla, ¿verdad? Pero es necesario porque todo el sistema en el que estamos, digamos, al que nos estamos metiendo, en el que hacemos esta inmersión para convertirnos en profesionales, pues descansa precisamente en estas visiones del mundo. Bueno, con toda esa cuestión que ya divagué, recordar entonces que Kant plantea estos 3 grados de conocimiento, ¿verdad? Las opiniones como el inferior, creencias como imposible de demostrar y el saber, que es la opinión fundamentada, sistemática, ¿verdad? Con argumentos, con pruebas contundentes y que es el camino de la ciencia, ¿verdad? Y bueno, y mucho ojo que Kant fue un pensador también muy creyente, digamos, en su estatus de profesor universitario también era un tipo muy creyente, ¿verdad? Manejaba entonces esa cuestión. Y muchos de los grandes pensadores son también creyentes. Lo que ocurre es que han logrado, digamos, desarrollar un pensamiento, pues una madurez en su pensamiento que permite poner como hacer esas separaciones importantes, ¿verdad? Baruch Spinoza aportó desde su historia convulsa, ¿verdad? Familiar y religiosa, esa posibilidad de entender esa idea de Dios desde la misma creación de lo que existe, ¿verdad? Desde esa inteligencia superior de que crea la naturaleza y todo cuanto existe, ¿verdad? Bien, vamos a pasar ahora a los elementos del conocimiento. Pero voy a tener que cambiar de presentación. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí o todo está muy claro? No,
Jan. Ah, lo único es que ahora no la encuentro. Si no, pues de plano, a capela, dijo que. Bueno, se me escapó, no sé qué hice, la otra parte que complementaba esta PPT, pero bueno, vamos a la página 137, los elementos del conocimiento. Quisiera consultar si hay alguien que me ayude con la lectura de la página 137 y 138 hasta antes de características. Gracias, Eleni. A ver, pues le escuchamos. Perdón, no tenía encendido el micrófono. A partir de la presentación mental se establece 3 elementos del conocimiento: sujeto, objeto y representación. El objeto es la realidad a la que se refiere el conocimiento. Por tanto, por ejemplo, si se piensa en Miguel Ángel Asturias, como el objeto de ese pensamiento será la persona concreta que fue ese gran escritor y cuya existencia es independiente de que se le conozca. El objeto no necesariamente es algo con existencia material o física. Igual puede serlo el Parque Centenario que el número 20. El ser humano vive inmerso en una realidad. Esta se le presenta como una serie infinita de objetos que interactúan. Todo lo que existe se interrelaciona, como explica el método dialéctico, en una concatenación universal. Por tanto, la realidad es única. Presenta una unidad en donde se concatenan todas las cosas bajo infinitas formas y cambios incesantes. Pero la realidad que cada persona conoce no es la misma que existe fuera de ella. Cada sujeto capta algunos aspectos y con ellos se forma una idea del mundo general. Por ello, cada uno puede formarse una imagen distinta. Considera diferentes aspectos de un mismo entorno, porque su interpretación es distinta. De ahí que debe distinguirse entre la realidad objetiva y la conocida. La primera es la externa, la segunda es la interna, psíquica, que resulta de la interacción entre sujeto y objeto. Por ello, la verdad
debe establecerse a partir de consensos entre los diferentes sujetos que conocen. Cada uno de ellos podrá aportar un elemento distinto. En cuanto al sujeto, es quien conoce el objeto, quien aprende, quien aprende algo ajeno a sí mismo. En gnoseología se dice que no existe objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. Ahora bien, todo sujeto tiene una existencia física e intelectual. Por tanto, también es un objeto. En consecuencia, el ser humano puede ser sujeto y objeto del conocimiento, aunque la realidad exista independientemente de que se le conozca, el ser humano le da significado. El mundo puede ofrecerse complejo y caótico a los sentidos. Sin embargo, el conocimiento le da un orden, lo jerarquiza, distingue lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. A ello se debe el avance de las ciencias. Cuando el humano clasifica la realidad, la analiza y la divide en diferentes segmentos. Cada ciencia se ocupa de uno de ellos. ¿Hasta dónde llego, licenciado? Disculpe. Licenciado, ¿hasta dónde llego? Ahora soy yo el que estaba muteado. Siga con la presentación, por favor. Pues, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Hasta antes de características. Va, perfecto. La representación es el conocimiento mismo. Esto significa que no es la realidad en sí. El ser humano traduce cada información del mundo en conceptos. Luego los comunica por medio de signos o símbolos, palabras, imágenes, sonidos, que la representan. Estos signos nunca pueden abarcar toda la realidad, sino solo la que la capacidad de la persona que los posee permita. Por ejemplo, la palabra árbol puede ser una representación de múltiples realidades objetivas, externas. Sin embargo, no tendrá igual sentido o contenido para un botánico que para un perito contador. Como cada uno conoce un segmento diferente de la realidad, cada uno utiliza diversos signos para referirse a ella. Por tanto, cada quien posee una distinta realidad cognoscible. Por supuesto, Por supuesto, los signos que utiliza cada persona para almacenar el conocimiento y para compartirlo son producto de la sociedad, de la cultura a la que pertenece. Por más individual que sea su percepción, debe empatarse con otras apreciaciones para ser válida, puesto que solo de esa manera le será posible utilizar sus signos. Muchas gracias, Eleni. Bueno, entonces, sí me llamó la atención digamos, con la forma de su lectura, ¿verdad? No sé si es porque realmente hay muchas palabras desconocidas pero este, está muy bien. Nos ayuda a desmenuzar esto, ¿verdad? Miren,
lo que en este párrafo, que es apenas, ¿verdad? 3 párrafos, y que además quiero que tengan muy presente que parte de esta idea de la cortina, de que entendemos por conocer una actividad, o sea, para empezar a conocer, aquí está, es una actividad en la que aprendemos la realidad. Aprender con H, ¿verdad? A ver, busquen ahí en el diccionario y me ponen en los comentarios qué es aprender con H, ¿verdad? Porque es importante que conocer las palabras. Entonces, nos dice que esa aprehensión que tenemos, ese conocimiento que tenemos, ese que nos hacemos de esa realidad, ¿verdad? Y además la adquirimos, pues. Es que esa es la diferencia, ¿verdad? Eh, ocurre por una cuestión puramente comunicativa y que además nos ayuda a darle orden al caos, ¿verdad? Eh, pero nos dice también que la realidad, ¿verdad? En la realidad puede diferenciar entre la realidad objetiva, o sea, aquello que existe con independencia y al margen de ser conocida o que de su mera existencia del sujeto que la conoce, y la realidad conocida, ¿verdad? Que necesariamente entonces es ese estado, es ese momento en el que sujeto-objeto, ¿verdad? Tienen ese encuentro, ¿verdad? Entonces, ese encuentro es el conocimiento, esa actividad. Entonces, por eso en sus elementos hay un objeto que conoce, hay un objeto por ser conocido, hay un sujeto que conoce y hay una representación de esa realidad. Y esa realidad entonces puede ser objetiva y o conocida, ¿verdad? Esto es sumamente pues, complejo, ¿verdad? En cuanto a cómo a lo que intenta esto, que no sé si lo intenta explicar o lo que hace es como propiciar el debate, ¿verdad? De qué es, y esto nos lleva a la pregunta inicial en filosofía, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe y qué puedo conocer? Y entonces estamos en ese circuito, ¿verdad? Eh, pero, digamos, ya con todos los saberes y con la praxis y la pragmática que requiere ahora el asunto del conocimiento, pues también es muy importante esta cuestión, porque la realidad se discurre, ¿verdad? Ya decía Sigmund Bauman, de forma líquida en o Byung-Chul Han, ¿verdad? Ahora que acaba de sacar un nuevo libro sobre las crisis de las narrativas, ¿verdad? Con esto de que lo queremos ver todo como un storytelling, ¿verdad? Esas historias que necesitan ser contadas, pero en realidad, si necesitan ser contadas, es que hay una crisis ahí, hay una cosa que no se está entendiendo, si necesita ser contada, ¿verdad? Porque, pues partiendo desde esa perspectiva humana, ¿verdad? De los misterios de la realidad. Y hay cosas que no pueden ser explicadas, ¿verdad? Y que entonces es ahí en donde el individuo quiere explicaciones, quiere comprender, ¿verdad? Entonces, a lo que va a llegar es a una realidad conocida, a una representación de un estado de las cosas. Pero como las leyes universales, ya vamos a ver, del conocimiento y de la materia, nos dicen, ¿verdad? De la concatenación universal, ¿verdad? Nos hablan de que todo está cambiando, ¿verdad? De esa actividad perenne y además que es acumulativo, que ahora lo vamos a ver en sus características, ¿verdad? Nos permite entonces solo poder explicar un momento. Sin embargo, cuando alcanzamos una representación tal que es compartida por muchos y que encierra dentro de sus límites la verdad, ¿verdad? Suficiente para la comprensión del estado de las cosas, entonces estamos frente a una verdad universal. E incluso ahí, ¿verdad? Habrá quien se atreva y se anime a debatirlo, ¿verdad? Continuar.
porque ese es el espíritu de la filosofía, ¿verdad? De esa actividad, de esa posibilidad de conocer, ¿sí? Bien, alguien que me ayude con la lectura en la página 138 de las características del conocimiento hasta la 139, por favor. Bueno, mientras alguien se decide, por aquí Sonia Patzán nos dice, aprender es concebir las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin afirmar ni negar, agarrar o atrapar mentalmente un objeto. Ana Fabiola nos dice que en psicología la aprehensión es un término que se aplica a un modelo de conciencia en el que nada se afirma ni se niega del objeto en cuestión, sino que la mente simplemente es consciente de ello, o sea, lo aprende, se lo apropia. ¿Verdad? Dice Seleni, es un verbo transitivo cuando aprendemos algo para siempre. Aprender significa tomar algo y hacerlo propio. Todo aprendizaje que se construye a lo largo de la vida se relaciona con aprender. Es un aprendizaje significativo que se construye entre lo que alguien sabe y lo nuevo. De esta manera el conocimiento se construye como un todo y pasa a formar parte de la persona. ¿Verdad? Sí, aprender, ¿verdad? Que se lo apropia. Y exactamente, ¿verdad? Que a pesar de lo que sabe, se puede concatenar con lo nuevo dentro del mismo tema, pues, ¿verdad? Bien, ¿algún voluntario o voluntaria para ayudarme con la lectura? Magda. Vamos, Magda, por favor, página 138, características y 139. Estás silenciada, Magda. Perdón, Lick. Aunque podría resultar una lista muy larga, los párrafos siguientes presentan 3 características esenciales del conocimiento. Acumulativo, perspectible, perenne. Se dice que el conocimiento es acumulativo porque se va almacenando en la memoria en la medida en que se adquieren nuevos saberes. De esa cuenta, un nuevo conocimiento sirve para revisar los anteriores y para adaptarlos al que llega. Además, la comprensión de un nuevo conocimiento solo es posible gracias a las existencias de saberes previos. Por ejemplo, cuando aprendemos a sacar raíz cuadrada, ese conocimiento nuevo es posible si existen saberes previos como las operaciones matemáticas básicas. Estas a su vez fueron posibles solo gracias a que ya se poseía el conocimiento de los números. El conocimiento es perfectible. Nunca se puede decir que un conocimiento es perfecto e inamovible. Cualquier saber es susceptible de lo perfeccionado, modificado, mejorado o cambiado. Siempre es posible superar e incluso descartar los conocimientos adquiridos. Además, la realidad está en constante cambio, por lo que algunos saberes válidos durante el siglo XIX ya no lo son en el siglo XXI. Por ejemplo, hasta hace unos 5 siglos, la idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra se asumía como conocimiento científico, gracias al avance de la astronomía, la física y otras ciencias. Se pudo comprobar que es al revés. Se descartó un conocimiento y en su lugar se construyó uno nuevo. El conocer es una actividad perenne. En cada momento se descubre cosas nuevas o se le encuentra un nuevo sentido a conocimientos y cosas viejas. Nunca dejamos de aprender. La humanidad está siempre en constante movimiento gnoseológico. La historia ha demostrado que la ciencia avanza y precisamente gracias a que una nueva investigación descarta, modifica o renueva viejas teorías.
Newton descubrió la teoría de la gravitación universal y a partir de ella, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. Científicos rusos partieron de los conocimientos aportados por Einstein y perfeccionados. Lo mismo ocurre con todas las ciencias. Ahora bien, el conocimiento se manifiesta por el lenguaje, como explicaban los filósofos modernos. La fase del entendimiento consiste en nombrar los conocimientos adquiridos. Una vez convertidos en lenguaje, estos son almacenados en la mente. Si se conservan y están disponibles para ser usados, cuando ello ocurre nuevamente, realizamos asociaciones lingüísticas para poder comunicar conocimientos adquiridos con antelación. De lo anterior se deriva que nuestro conocimiento no solo está condicionado, sino que incluso está limitado por el lenguaje. Los límites de esto marcan las fronteras del conocimiento. A mayor dominio del lenguaje, más posibilidades de ensanchar nuestra capacidad cognitiva. De hecho, ambos son simultáneos. Al aumentar los conocimientos se hace necesario enriquecer el lenguaje y cuando éste se enriquece, automáticamente se ensancha el conocimiento. ¿Yali? ¿O sigo con la verdad? Ya, paremos ahí porque nos quedan unos minutitos apenas y no va a dar tiempo para desarrollar la verdad y aquí falta alguna explicación. Ahora, lo que no sé, compañeros, antes de que termine con esta parte, si aún el viernes vamos a tener nuestra última clase. Sí, ¿verdad? Porque es la otra semana, ya comienza con exámenes. El 15. Ya 15. Lunes 15, lunes. O martes. Quiero ver. Martes, licenciado. Va, entonces todavía tenemos el viernes para terminar. Nos quedan 2 temas aún y terminar el curso. Con lo cual les pido por favor que lean por favor los capítulos 12 y 13 para que la última clase pues puedan preguntar si tienen dudas, ¿verdad? O puedan escuchar con mucho más detenimiento las explicaciones. Bueno, entonces para ir terminando en cuanto al conocimiento, para lograr fijar, digamos, estas definiciones, aprender estas definiciones, en esta última parte hablamos de sus características. Entonces nos dice que son 3, que el conocimiento es acumulativo, es perfectible y es perenne. Y esto aquí ya se explicó, ¿verdad? Creo que no necesita mayor explicación. Acumulativo, dada su naturaleza pues dialéctica, histórica, ¿verdad? De que vamos intentando dar respuesta cada vez y desde distintos puntos de vista, desde distintos pues momentos y estadios, ¿verdad? A las grandes interrogantes y misterios de la vida, de lo que existe, ¿verdad? Es perfectible porque desde lo que tenemos, ¿verdad? Desde lo que ya averiguamos, desde lo que ya conocemos, pues sencillamente puede ser modificado, mejorado o incluso cambiado, ¿verdad? Aquí no está escrito, el conocimiento no está escrito en piedra y esa es la gran diferencia con la cuestión dogmática que no se puede cuestionar. Es así, a alguien se le ocurrió que una cuestión era una verdad absoluta, dogmática, entonces por dogma, ¿verdad? Así es y punto. Para el conocimiento no, porque es perfectible, ¿verdad? Y eso pues lo hemos visto ahora con respecto al avance de las ciencias, de la tecnología, ¿verdad? En diferentes campos, que aquello que empezó a gestarse, a germinar dentro de la filosofía y dentro del conocimiento antiguo, dentro de las matemáticas, dentro del estudio del cosmos, por ejemplo, se fue convirtiendo hasta alcanzar el grado de ciencia y sus rutas propias, ¿verdad? Y es perenne, ¿verdad? Porque cada nuevo descubrimiento viene a reafirmar, a mejorar o incluso a reescribir lo que la humanidad conoce de sí misma y de la naturaleza.
Y eso es bien importante tenerlo claro, sobre todo para quien se precie pues de profesional y de académico, deberá tener esa sensibilidad. Por supuesto, cuando hablamos de la parte de las ciencias jurídicas, sabemos que mucho del trabajo de las ciencias jurídicas data precisamente por ser acumulativo de las cuestiones históricas, sobre todo en el derecho romano y su devenir histórico. Pero luego de las escuelas de derecho, ¿verdad? Que durante no sé, 2000 años han forjado rutas que ahora ustedes van a aprender. Sin embargo, como es perfectible, ¿verdad? Hay académicos, hay prácticas, hay cambios sociales, ¿verdad? Que modifican las prácticas y que esas prácticas los académicos las logran sistematizar para compartirlas y entran de nuevo entonces al estudio como parte de los cánones de estudio, o sea, los programas de estudio, ¿verdad? Entonces es perfectible. Por supuesto que el asunto son los procesos, los tiempos de la temporalidad, porque hay situaciones como por ejemplo las leyes, ¿verdad? ¿Por qué razón cada cierto tiempo el Congreso de la República, digamos, hace modificaciones a ciertos códigos? Porque resulta que hay prácticas en la sociedad, hay situaciones sociales que quedan sin poder ser resueltas, sin poder tener una forma de normarla o un mecanismo para hacer justicia, ¿verdad? Y entonces es necesario, pues, estudiar un fenómeno, entender lo que ocurre, entender sus consecuencias, por qué ocurre, ¿verdad? Y luego, si es constitutivo de un delito porque atenta contra la dignidad, contra la persona humana, entonces es un delito, ¿verdad? Entonces se tipifica y ahí vienen los procedimientos. O se amplía, ¿verdad? Si hay algo que ya vimos que como sociedad ya está resuelto o hay otros mecanismos para resolverlo, se modifica y ahí vienen las modificaciones a todas las leyes, ¿verdad? Entonces es dinámico, ¿verdad? Es perfectible el conocimiento. Claro que entonces en ese sentido, allí lo que prima es la comprensión de su contexto histórico, ¿verdad? Y esa va a ser toda una cuestión de estudio en filosofía de derecho, del derecho, que usted va a tener que ponerle, digamos, mucha atención. Y ya para cerrar el tema de hoy, esto, ¿verdad? Que nuestro conocimiento no solo está condicionado, o sea que el conocer está condicionado a muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo está condicionado y limitado al lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor conocimiento y manejo del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje, usted entonces va a tener acceso a más o menor conocimiento. Mucho del conocimiento en todas las áreas de la ciencia, particularmente las ciencias duras, está en inglés, por ejemplo. De allí, pero eso no se lo explican a uno cuando está en el colegio. De ahí que a uno le pidan que para salir de la universidad hable un idioma y preferentemente el inglés. ¿Pero por qué? Porque resulta que el conocimiento para que usted tenga más acceso y usted crezca, ¿verdad? Está en otro idioma. No es que no haya en español, lo hay, pero es que resulta que en casi todas las ramas, por la naturaleza investigativa de las universidades de corte anglosajón o germánicas, ¿verdad? Este, pues ahí se produce más conocimiento. Por esa razón es que se le pide que usted hable otro idioma, ¿verdad? Y en países más desarrollados, digamos, se da por sentado que uno entra a la universidad hablando otro idioma o sale de la universidad manejando uno o dos idiomas. ¿Por qué? Porque con eso tiene acceso a leer, ¿verdad? Papers, investigaciones, por ejemplo, leer a los filósofos griegos o a los filósofos alemanes, ¿verdad? Leerlos en su idioma y entenderlos desde la, digamos, cosmovisión de su contexto, de su idioma, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esas son las características del conocimiento acumulativo, perceptivo, peregno. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bien, entonces terminamos hasta aquí y nos vemos el viernes en nuestra última sesión. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias.